Y damos la bienvenida en esta mañana, por supuesto, a nuestro enlace informativo de la Fuerza Informativa entre HRN y también Noticieros Hoy Mismo. Hoy vamos a hablar sobre impunidad en temas de feminicidios. Un tema difícil de cuantificar a nivel de estadísticas, Juan Carlos, pero más difícil de judicializar. Juan Carlos Rosendo, buenos días. Buenos días, Aldo Enrique, Claudia Jackie, a toda la teleaudiencia de Hoy Mismo a las 7:36. La criminalidad tiene entre sus garras a las mujeres. En promedio, una fémina, escuchen ustedes este dato, es asesinada a diario en Honduras. Cada año son alrededor de 400 mujeres las que pierden la vida de manera violenta y de ese total, 4% son casos investigados. De ese total, apenas 4% de los casos son investigados. El resto queda en la impunidad. Sus hechores no son identificados y mucho menos llevados a la justicia. El 50% de las víctimas murieron por arma de fuego. Datos recopilados por el Centro de Derechos de Mujeres indica que el 45% de las mujeres asesinadas tenía entre 20 y 49 años de edad y el 18% era menor de 19 años. En los 5 años más recientes se han perpetrado unos 2.000 eventos violentos en perjuicio de mujeres y de esa suma total se calcula que 1.200 casos no han sido evaluados, una deuda significativa en la impartición pronta de justicia. En los últimos 15 años fueron consumados un poco más de 5.600 homicidios contra mujeres y más del 90% de esos crímenes siguen impunes. Esta mañana con nosotros la subsecretaria de Estado en el Despacho de Seguridad, doctora Yulisa Villanueva. ¿Por qué es tan deficiente la investigación en este tipo de casos que involucran a las féminas? Doctora, buenos días. Muy buenos días, Chendo, y el personal en cabina. Bueno, en primer lugar tenemos que expresar que lo que le sucede a las mujeres en Honduras es un fenómeno que se comporta de similar condición en el resto de países de América Latina, sobre todo también en El Salvador, en Guatemala, en México, y es lamentable, se considera esto ya casi pues una epidemia. Lamentablemente estos números reflejan que es un problema que afecta a muchos países. Honduras no es el excepto y estamos evidenciando también que por lo menos, como bien lo establecían ustedes, cada 16, cada 24 horas está fluctuando, matan a una mujer. Quiero expresar que en primer lugar la Secretaría de Seguridad ha hecho un trabajo en consecuencia con la Universidad de Honduras y otras 7 instituciones para establecer en primer lugar y reconocer los números reales en portal de datos abiertos. El portal de datos abiertos de la Secretaría de Seguridad de enero al 6 de noviembre de 2022 nos establece que han habido, comparando con el año pasado, 250 mujeres fallecidas en condiciones de homicidio, de lo cual esto, si usted lo observa y lo compara con las cifras del año pasado, por ejemplo, o el antepasado, merece una ligera disminución del 14%. Los números son así, hay una ligera disminución. Sin embargo, y hay que dejar establecido, en la percepción se observa definitivamente la frecuencia con que los casos se presentan y pareciera que hubiera una alta. Sin embargo, hay una clara disminución de un 14.4%. Sí, doctora Villanueva, sí, doctora, hay quienes están asociando expertos en esta área que muchos de estos crímenes en donde
pierden la vida mujeres, son damas jóvenes y niñas, es Sí. por vínculos con el narcomenudeo y que esto dificulta procesos de investigación. Correcto. ¿Han validado esos números? Claro, todo eso. Mire, Chendo, una de las primeras cosas que se hace y se analiza, casualmente la señora expresidenta de Costa Rica lo decía claramente ayer en una conferencia sobre seguridad ciudadana y también con perspectiva de género, lo refería claramente. Primero tenemos que analizar los datos tienen que ser transparentes, honrados, honestos, datos de calidad para que nos permitan realizar políticas públicas eficientes, y es lo que queremos en todos los parámetros que están afectando la seguridad del país. Extorsión, por ejemplo, robos, en este caso que estamos hablando con usted, en el caso de muertes violentas de mujeres. Y mire, Chendo, una cosa, no es que es el 4%, que solo el 4% se investigan, ese dato también está mal. Hablamos de que entre el 4 y el 5% se judicializa, que es diferente. Es decir, que si bien es cierto, no todos los casos llegan a judicializarse hasta las etapas finales, estamos hablando que sí hay una gran cantidad de casos que se quedan impunes, porque apenas el 4 a 5%, y esto lo venimos repitiendo desde hace más de 10 años, casi siendo, se judicializa. ¿Qué significa eso? Que no llegan a cumplir toda la etapa del proceso de la investigación. No es que no se investiguen, se investigan, pero se quedan detenidos porque los operadores de justicia tienen un rol, cada uno, la policía, la ATI, investiga casos, se los presentan los fiscales siguen los procesos ante los jueces y los jueces los determinan si sí o no. En ese sentido, dejamos claro que sí, hay una gran deuda de casos de muerte violenta de mujeres que quedan pendientes de investigación o quedan también a la espera de que se judicialicen, y eso es grave. Ante esto, evidentemente, se tiene que prestar atención importante a la data, donde nos dice que en las ciudades de San Pedro Sula, Tegucigalpa, en Olancho, por favor, en Choluteca, en Intibucay, gracias, y en Ceiba, son las ciudades donde el mayor número de casos de muerte violenta ocurren a las mujeres. A las mujeres las matan con arma de fuego. En el 70% de los casos es el instrumento que se utiliza para matar. Pero ¿qué hacer ante este fenómeno crudo que nos está afectando? Evidentemente nosotros estamos concentrados en querer establecer que la deuda que existe en la investigación del delito debe de consumarse y articularse con todos los actores, tanto la Policía de Investigación como la Agencia Técnica de Investigación, que crearon las unidades especiales de femicidios, deben de trabajar desde las primeras 24 a 48 horas. Las autopsias se deben de realizar en rigor en cada uno de los lugares, porque de lo contrario no se documentan ni las lesiones ni las causas de muerte. Estamos viendo que en Olancho la gran cantidad de falencias de casos de autopsias se traducen próximamente en exhumaciones que para mí son tardías, exhumaciones que vienen 3, 4 meses después, sin sentido muchas veces, porque las lesiones en partes blandas han quedado allí, producto de la putrefacción cadavérica, sin ser evidenciada. Muy bien. Bueno, muchas gracias, doctora, por sus consideraciones, muy amable. La doctora Yulisa Villanueva, subsecretaria de Estado en el Despacho de Seguridad. Bueno, y le preguntaremos a la gente si esto es un asunto de percepción, como dice la subsecretaria de Seguridad. En América Latina, las tasas más altas referidas a la muerte violenta de féminas corresponden y siguen correspondiendo a Honduras, con 5 por cada 100,000 mujeres
El que sigue es El Salvador con 2.1 por cada 100,000 mujeres. República Dominicana 2.4 por cada 100,000 mujeres. Esto no es un asunto, ningún dato de percepción. Los feminicidios, el asesinato de niños y la extorsión son las manifestaciones más crudas de la violencia criminal en Honduras. Y esto tampoco, señora subsecretaria de Seguridad, no es un asunto de percepción. 7:46 minutos. La Fuerza Informativa HRN Hoy Mismo TSI continúa esta mañana. Claudia, Jackie, Aldo Enrique con ustedes. Como tampoco es un asunto de percepción que octubre fue un mes altamente violento y crítico para las muertes de mujeres. Gracias Juan Carlos, gracias Rosendo. Nuestro enlace de la Fuerza Informativa de HRN y Hoy Mismo.